Le bendiga. Declare esa palabra de bendición sobre el que tiene ahí a su lado. Dígale, qué bueno es conocer a Jesús. Qué bueno es conocer a Jesús. Vamos a colocarnos ahí sobre nuestros pies, mis hermanos. Y vamos a orar al Padre para que sea el Espíritu Santo a través de Jesús. Y él pueda colóquese cómodo ahí donde está. Mi hermano Gregorio, por favor, nos recuerda el título de este mensaje. Amén. Es necesario confesarlo. Dígale al que tiene ahí a su lado, es necesario confesarlo. Es necesario confesarlo. ¿Qué será lo que es necesario confesar? ¿Qué será? A ver, ¿quién da más? A ver, ¿quién tiene ese discernimiento para decir qué es aquello que es necesario confesar? Vamos a ir a la palabra y nos vamos a ir dando cuenta de qué debemos confesar usted y yo. Les invito para que vayamos al libro de los Salmos, al capítulo 32. Libro de los Salmos, capítulo 32. Vamos a estar trabajando en la traducción lenguaje actual. Y vamos a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 32, verso 1. Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría en labios de Salmo gentes. 32. No, Salmos 32. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 32. Traducción lenguaje actual. Lea a partir del 2. Salmos, capítulo 32, verso 2. No lo puede leer completo, léalo completo tranquilo. Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría en labios de gente sincera. Suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpa. Escuchen bien, vamos a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Dios mío, tú perdonas, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. ¿Cuál será la gran bendición o la primer bendición de la cual tú y yo pudimos disfrutar cuando llegamos al Señor? El perdón. Nosotros teníamos que ser perdonados primeramente para poder ser salvos. La gran bendición para usted y para mí fue haber reconocido nuestro pecado. Pero hoy vamos a estar viendo algo. Estamos hablando de un hombre con propósito como usted y como yo. Un hombre con propósito como usted y como yo. ¿De quién vamos a hablar hoy? De David. David había pecado contra nuestro Dios. David en un solo pecado creo que cometió todos los pecados habidos y por haber. Pero llega un momento, mis hermanos, donde David tiene que reconocer que tiene que confesar su pecado delante del Señor. Y creo que ninguno de nosotros podemos seguir, escucha bien lo que te voy a decir, con pecados ocultos en cada una de nuestras vidas. Era algo tan tremendo en la vida de David que el pecado de David no salía a la luz. Pero David sabía dentro de sí que había pecado contra Dios. Diga conmigo, 20:25. Tengo que confesar mi pecado. Y tú y yo tenemos algo tan a favor de nosotros
sobre todo la religión tradicional, va y confiesa su pecado delante de un hombre más pecador que ellos mismos. Nosotros tenemos la gran bendición, a través del conocimiento de la Escritura dado por el Espíritu, de confesarnos delante de aquel que fue a la cruz del Calvario. Primera de Juan 1:9 declara que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué está diciendo la Escritura? Es necesario confesar nuestro pecado. David fueron pasando los años y los años, el tiempo, y David permanecía tratando de ocultar su pecado, pues Dios ya sabía su pecado. Y creo que es un año, es una época especial para que cada uno de nosotros reflexionemos en qué le hemos fallado al Señor, qué no hemos confesado delante de Él. Y escuche algo, no se trata solamente de algo que mi boca pronuncia, sino algo que verdaderamente sale del corazón, que se convierte en arrepentimiento. Puedo pasarme años enteros confesando supuestamente mi pecado, pero resulta y sucede que lo que Dios va a valorar verdaderamente es un corazón contrito y humillado delante de su presencia. De lo contrario, no será arrepentimiento, sino remordimiento, que son dos cosas totalmente diferentes para usted y para mí. Creo que es necesario, y lo hemos estado escuchando a través de la palabra, vivir en santidad. ¿Cuántos escucharon la palabra el viernes, la que predicó mi hermano Jorge? ¿Cuál era? Obediencia, santidad, resultado, bendición. El pueblo de Dios está dentro de ese diseño maravilloso, aquello tan hermoso que creó el Padre, donde nos incluyó a usted y a mí. Dios hace algo maravilloso. Dios incluye a David dentro de su propósito. Dígale al que tiene ahí a su lado, propósito. Dígale, estás en el propósito. Pero David, aún estando dentro del propósito, irritó los ojos de Dios. Irritó los ojos de Dios. Dios, que sus ojos contemplan toda la tierra y su plenitud, observa el pecado que hay en David. Pero creo que algo más doloroso para Dios era que David no confesaba su pecado. David quería seguir viviendo de la misma manera. Hoy, ¿cuántos quieren servirle al Señor, pero viviendo de la misma manera? ¿Cuántos quieren supuestamente seguir diciendo soy el hombre, la mujer, el ungido, la ungida de Dios, pero viviendo de cualquier manera en la tierra? David no dejaba de ser ¿qué? David era ¿qué cuando pecó? Era cualquiera por ahí. ¿Qué era David? Era el ungido de Dios. Era el rey David. Usted es el ungido de Dios. Usted es rey y sacerdote en la tierra, pero usted no puede seguir viviendo. Yo no podría vivir en la tierra ocultando mi pecado. ¿Cuántos estamos dispuestos a confesar aquello que estorba dentro del propósito para ver la gloria de Dios? Es necesario, mis hermanos, desde allá desde lo más profundo del corazón y a través del Espíritu Santo, permitirle a Él ver la gran bendición. David declaró, tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Dios está dispuesto a perdonarnos a cada uno de nosotros.
Dios está dispuesto a perdonar no solamente a aquellos mil pecadores que tú y yo vemos a menudo. Él también está dispuesto a perdonar a aquella gente que está dentro de la iglesia del Señor, aquella gente que hace parte del cuerpo de Cristo y que de una manera u otra le ha fallado. Esta mañana, escucha bien, es especial porque los brazos del Padre están dispuestos primeramente para abrazarnos a ti y a mí, pero también están dispuestos para perdonarnos. Él está dispuesto a perdonar a cada uno de nosotros, pues su Hijo fue a la cruz, derramó su sangre para que tú y yo fuésemos perdonados, pero también para que se cumpliese, escuche bien, la voluntad del Padre aquí en la tierra a través de tu vida y de la mía. La invitación en esta mañana es a vivir para Cristo, a vivir consagrados a Él. David entiende, mis hermanos, que no puedes seguir viviendo de la misma manera. Yo no sé si tú estás entendiendo que no podemos vivir de la misma manera, que hay que vivir en santidad, que hay que hacer la voluntad del Padre en la tierra. Y escuche que David está diciendo que esto trae bendición. Yo quiero ver la mano levantada de aquellos que anhelamos tener los cielos abiertos, de aquellos que anhelamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, de aquellos que anhelamos ser usados en la tierra. Pues en la tierra los hijos de Dios tenemos que vivir en santidad para ver cielos abiertos, para ser usados por Él, para ver su gloria, para que se cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Alabe lo que es santo, alabe lo que es poderoso. Tu perdón llega a todos como una bendición. ¿Cuántos hoy nos sentimos perdonados por un Dios tan bueno? Llevo muchos años, pero muchos años de ministerio, y en ocasiones he tenido que ir delante del Señor a presentarme como un vil pecador más. Usted dirá, ¿pecado? Hay algo dentro de la iglesia del Señor, y es que la iglesia, quizás Satanás le ha hecho pensar que pecado solamente es adulterio, fornicación, el robar, el emborracharnos. Pero cuántas veces necesitamos tú y yo arrepentirnos delante del Señor. ¿Cuántos al hoy no le dirigen ni siquiera la palabra a un hermano? Les cuesta saludar a un hermano porque hay odio en sus corazones. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es pecado? Gente que todavía, escuche bien, luchan con este principio, tratan de negociarlo. ¿Saben qué le pasa a los que tratan de negociar este principio? Pasan a ser ladrones. Los ladrones, que dicen ustedes, heredarán el reino de los cielos. No, de tantas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, tanta cosa que quizás en esta mañana usted y yo tengamos que decirle a Él: Señor, perdónanos. El chisme, el que provoca la división dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Dios quiere una iglesia santa, pura, sin mancha. Por esa iglesia vendrá Cristo. Pero yo le hago una pregunta: antes de que Cristo venga, ¿usted no quiere ser bendecido en la tierra? Levante la mano los que queremos, anhelamos ser bendecidos. Es necesario vivir para Él. Es necesario vivir para Él. Es necesario vivir por el Espíritu. Las obras del Espíritu son contrarias a las obras de la carne. Los que viven por la carne
viven bajo condenación, bajo maldición. Pero la gente del Espíritu es gente que vivimos bajo bendición. Creo, estoy convencido que me estoy predicando a gente con propósito. A gente que Dios ha llamado en la tierra para vivir diferente. A gente que Dios ha llamado para servirle y no de cualquier manera. Al hoy hay gente que no está sirviendo en las iglesias porque el mismo diablo, la misma carne, no le permite confesar su pecado. Mis hermanos, la invitación hoy es: tenemos a un Dios muy bueno. Él no es un ogro. Ustedes recuerdan al hijo pródigo. Fue, malgastó todo, se volvió nada. Los brazos del Padre lo esperaban. No sé, de a mí también nos están esperando. No se deje señalar, porque el enemigo es especialista en señalar. Es especialista en acusar. Si 2024 fue el año de más pecado, mis hermanos, levantémonos. Digámosle: papá, aquí estoy con un corazón arrepentido. Primero quiero honrarte con mi propia vida. Pablo declaró que tú y yo teníamos que ser un sacrificio vivo y santo delante del Señor. ¿Sabes que hay algo que gran parte de la iglesia debe pedirle perdón a Dios? Santiago 4:4 declara: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Juan? El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Es necesario vivir para Él. Es necesario. Esta semana creo que al grupo de Camino a la Libertad en vivo fue mi esposa la que envió un video, ¿cierto? De aquellos que se mofan porque tienen masas. No sé qué quiere Camino a la Libertad: masas o hombres y mujeres que vivamos para Cristo. Hombres y mujeres que vivamos para Cristo. A David tuvo que entender que tenía que recomponer el camino, que no podía seguir viviendo de la misma manera. Quizás para muchos era el ungido, para muchos era el rey. Cuando sucede aquel pecado con Betsabé, quizás David, como muchos de nosotros, pensó: nadie me está observando, nadie me está mirando. Recuerda bien, iglesia, que los ojos del Padre contemplan toda la tierra y su plenitud. David llega un momento donde reconoce, sabe que Dios lo ha visto todo. Tu pecado y el mío, Dios lo ha visto. Dios lo ha visto. Pero es algo lindo dentro de este salmo, porque sigue diciendo David: tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. David, sin confesar su pecado, era un malicioso más, ¿sí o no? Era un malicioso más. Si algo está afirmando la Biblia a través de David, a través de ese salmo, que es un poema lleno de gratitud de David, él reconoce que Dios bendice, que Dios bendice. ¿Cuántos aquí estamos de acuerdo en que Dios bendice?
aquí diga que no somos los benditos de Jehová está fuera de foco. Porque nosotros somos los benditos de Jehová. Aquellos que constantemente Él quiere bendecir. Levante su mano derecha y declare conmigo: esta semana es de bendición para mi vida. Esta semana es de bendición para mi familia. Diga: yo soy bendito de Jehová en la tierra. Tú me has declarado inocente. Esto me gustó cuando lo leímos. Y es que Él declara inocentes a los que no actúan con malicia. Ya en David no había eso. David había entendido que tenía que vivir para Dios. Dígale al que tiene a su lado con mucho respeto, con mucho amor. Dígale que se acabe la malicia del 2024. Que empieces a vivir para Él. Que empiece a vivir para Él. Él quiere que vivamos para Él. ¿Cuántos saben que Jesucristo, la Biblia lo registra como el abogado suyo y mío? ¿Cuántos hoy podemos decir que necesitamos de ese gran abogado para declararnos inocentes? Él también aparece como juez. Él es el que nos hace inocentes. ¿Sabes algo? Aquel día llegaremos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién creen ustedes que va a aparecer ahí? ¿Quién? El acusador. ¿Y sabe qué va a decir el Señor Jesús? Es que Margot es inocente. Yo pagué su culpa. César es inocente. Yo pagué su culpa. Gloria a Dios. Mónica es inocente. Yo pagué su culpa. Edison es inocente. Paola, hay todos los que estamos acá. Su iglesia es inocente. Es maravilloso. Pero Él, escuche bien, declara inocente no a cualquiera, sino a aquel que un día se arrepintió de su pecado, aquel que dejó de vivir de la misma manera. Porque en aquel día, escuche bien, en aquel día también el Señor Jesús a muchos les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus demonios. Gente que no se quiso arrepentir, gente que quiso seguir viviendo en la tierra de cualquier manera, sirviéndole a Cristo de cualquier manera. Dígale al que tiene a su lado: qué propósito tan grande tiene Dios contigo. Permítele a Él que haga en tu vida. No sigas viviendo de la misma manera. ¿Cuántos creen que el pecado nos marchita? Que el pecado acaba con nosotros. Que el pecado trae muerte. Que lo mejor que nos puede pasar es confesar el pecado, porque eso nos bendice. Pero lo peor que nos puede pasar a todos nosotros es vivir en pecado. Mientras David trataba de callar su pecado, de esconder su pecado, ¿qué pasaba?
envejecieron sus huesos. Esta versión me gusta porque es muy explícita. Verso 3. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. ¿Qué creerían ustedes? Que es muy fácil encubrir nuestro propio pecado. ¿Se disfrutaría una vida en el Señor tratando de encubrir un pecado? Alguien que me diga. No. Los que algún día se apartaron del Señor lo pueden decir. Hablaba con un joven en estos días y me dijo: el diablo es experto en avergonzar. Y un joven con propósito, un joven que toca todos los instrumentos, o tocaba en una congregación, y me dice: pastor, por mucho tiempo toqué batería, ministré la alabanza, tocaba el piano, tocaba todos los instrumentos en mi congregación. Y de momento empecé a sentirme como el más infeliz de todos, porque empecé tratando de engañar a líderes, a pastores, al cuerpo de Cristo. Me dijo: pero una noche comprendí que no podía, escuche, engañar a un Dios tan grande. Me dijo: me sentí el más infeliz de todos. ¿Cuántos creen que son personas que sus fuerzas se van acabando? El querer vivir de cualquier manera hace que las fuerzas de muchos cristianos se acaben. Y paulatinamente se van saliendo, nadie los saca, se van saliendo solitos, empiezan a sacarse ellos mismos de aquel propósito maravilloso que Dios tiene con sus vidas. Y cuando tú y yo menos pensamos, no los volvemos a ver ni congregándose, mucho menos sirviéndole a un Dios tan maravilloso. Era el caso de David. David era el rey. David era el ungido. David no perdía batalla. Y de un momento a otro dice que sus fuerzas se fueron acabando de tanto llorar. ¿Qué sería lo que sentía David en su interior? Alguien que me diga. Había mucha culpa. ¿Cuántos creen que no hay una cosa peor que una culpa? Y no hay cosa más maravillosa que es acostarnos y levantarnos sin que nada nos acuse. Es la mejor almohada. ¿Cuántos queremos vivir de esa manera? Que nada nos acuse. Que nada, mis hermanos, nos esté atormentando. Que nada, mis hermanos, perturbe incluso el poder dormir. ¿Sabes por qué? Porque constantemente el enemigo está recordando. Yo me imagino a Satanás recordándole desde el primer instante cuando está allá en aquel terrado en el palacio del rey, cuando ve a Betsabé bañándose, cuando la manda a llamar, cuando todo fue consumado, mis hermanos, cuando mandó a matar a Urías Eteo, cuando después tenía que tratar de tapar una cosa con la otra. ¿Tú crees que eso es vida para un cristiano? Tener que estar tapando una cosa con la otra. Serle infiel a tu esposa diciéndole mentiras a tu amante y a tu esposa también, o viceversa, tantas cosas. Mis hermanos, y de ahí fuimos sacados cada uno de nosotros. Eso éramos tú y yo.
Ayer nos tomaron, Jaime se reía, nos mataron el ojo, nos tiraron pico, nos pidieron el teléfono. Ya no estamos para eso, iglesia. El enemigo vive como león rugiente mirando a quien devorar. ¿Sabe qué fue lo más atractivo? Que llevamos a Jaime en pantaloneta. Pero el diablo vive al acecho. ¿Usted se imagina donde estos 3 muchachos nos hubiésemos quedado por allá? ¿Qué puede pasar con nosotros? La Biblia dice que huyamos del pecado, mis hermanos. Y puedo sentir por el Espíritu que aquí hay gente jugando con el pecado. El diablo no juega a ser diablo, mi hermano. El diablo es diablo. El diablo es diablo. El diablo, aquí estamos viendo, le apareció al ungido de Jehová. No le apareció a cualquiera, le apareció al rey David. El diablo en ocasiones le apareció a Pablo, a Pedro. El diablo le apareció a Jesús. ¿Tú te imaginas si Jesús accede a todo lo que el diablo le dijo allá en el desierto? ¿Cómo hubiese sido la conciencia de nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios? Dios está llamando a la iglesia a vivir diferente. Vuelvo y repito, y esta congregación se caracteriza por predicar a través de esto todo lo que Dios quiere, porque Dios tiene el plan ahí para usted y para mí, pero no podemos vivir de la misma manera. Es más, usted no puede cruzar la acera y olvidarse de todo lo que Dios le dice. Que es que Dios nos peinó, nos despeinó. Bueno, gloria al Señor. Pero no se trata, mis hermanos, como decimos usted y yo, de que nos peinó y nos despeinó. Se trata de que después de la peinada o la despeinada, esto sea puesto por obra para la gloria del Señor. Hoy hay gente que el mismo pecado no la deja servir o no lo deja servir en la iglesia del Señor. Levantémonos, levántese, iglesia, y caminemos en pos de aquello tan hermoso, maravilloso que Dios tiene. Qué triste, hombres y mujeres, que podemos vivir bajo la bendición en la tierra, caminar con los cielos cerrados. En ese momento se le cerró todo a David. Al gran hombre de Dios se le cerró todo. Vea, David venía de derrotar a quienes, a filisteos. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje cuando David es ungido como rey? Inmediatamente se levantan los filisteos asustados porque no se está levantando cualquiera. David los derrota. David termina como danzando con los cielos abiertos, Mical irritada, pero David veía la gloria de Dios. Pero después de ese pecado, mientras se cayó, mientras callaba, se envejecieron sus huesos. Escuche lo que sigue diciendo. Verso 4. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas. Él no es un Dios malo, pero Él es un Dios que no se puede contradecir a su palabra. Mientras David no confiesa su pecado y sigue viviendo de la misma manera, dice que Dios lo castigaba de día y de noche. Hermanos, personalmente yo no quisiera el castigo de Dios. ¿Usted desea el castigo de Dios? El pecado trae castigo. La palabra lo está mostrando. El pecado trae castigo. Trae mucho castigo. En otras palabras, el pecado convierte tu vida y la mía en maldición. Eso es el pecado. Quisiera no creer que aquí hay gente caminando bajo maldición. Yo quiero creer que en camino a la libertad todos caminamos bajo bendición. Todos bajo bendición. Y entonces la condición espiritual de David seguía ¿qué? Decayendo. Y fui perdiendo fuerzas.
como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Quiero poner un ejemplo. Mire, Joel a mí me hace reír mucho porque tiene un rastrojero ahí que de frijoles, ahí en un murito. Y hace 8 días que yo vine, pues les eché agüita. Pero otros 8 días me quedé por allá y ahora vine y están todavía más secas. Así pasa con la vida de muchos cristianos. Terminan como una flor que se marchita. Quizás muchos terminaron el 2024 como ¿qué? Como esa flor marchita. Mis hermanos, hoy hay una gran posibilidad de volver a florecer, de volver a dar fruto, de ser diferentes, de ser el hombre y la mujer comprometidos con la obra del Señor. Si es Satanás el que susurra a tus oídos acusándote, hoy declaramos que Jehová lo reprende en el nombre de Jesús. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dígame quién. Nadie. Nadie. Nos equivocamos, pero tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Él está presto, hermano, está esperando que muchos de una vez por todas caminen dentro de aquel propósito maravilloso de Dios. El potencial que hay aquí sentado, miren, los que hoy ya vemos, aquí hay un potencial poderoso para hacer la obra de Dios en la tierra. Aquí hay, escuche bien, aquí hay dones, hay talentos, hay gente que Dios llamó para hacer su voluntad en la tierra. Pero no puede ser de cualquier manera. Ni para hacer el aseo dentro de la iglesia puede ser de cualquier manera. ¿Recuerdas que para servir a unas mesas se requería de 7 hombres llenos del Espíritu y de buen testimonio? ¿Cómo así, pastor? Dígame, ¿cómo así, pastor? Así lo dice la Biblia. Váyase al libro de Hechos. La iglesia primitiva vivía diferente, vivía guiada por el Espíritu, vivían en santidad. ¿Qué le pasaba a la iglesia primitiva? Veía la gloria de Dios. Los enfermos se sanaban. Mire, la iglesia primitiva, escuche bien, no buscaba los milagros perseguían a una iglesia que vivía para Cristo. Hoy todo el mundo quiere carro, casa y beca. ¿A son de qué o qué? En estos días me dijeron, allá la cúpula me dijo, tenga bien referenciados los que se congregan. ¿Por qué? Por eso. Yo dije, yo no voy a decir mentiras. El que no se congregue, cuando me pregunten por él, no se congrega, ella no se congrega. Voy a pasar yo por mentiroso, a pecar delante del Señor, me perdona la expresión, por otro que no quiere. No. Estoy viviendo en santidad. Estoy viviendo para Él, caminando con Él. ¿Cómo sería de tormentosa la vida de David, que está diciendo la palabra que eso era como el calor del sol? Porque nos han tocado unos soles por allá bravos, que son como al mismo tiempo asfixiantes, difíciles de resistir. Así se había convertido la vida espiritual del rey David, y así se ha convertido la vida espiritual de muchos hijos de Dios al hoy. No soportan tanto calor, se han marchitado, parecen una hoja seca.
Pero yo quiero profetizar que este año muchos, por no decirlo todos, seremos como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua, donde sus hojas son verdes, mis hermanos, donde da mucho fruto, pero mucho fruto. Yo no quiero profetizar, sí, escucha bien, pero yo quiero que tú des el paso para vivir bajo aquella bendición, para vivir bajo el fruto del Espíritu Santo. Alabe lo que es santo, poderoso. Verso 5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Él es hermoso. Él es un Dios lleno de amor. Lleno de amor. Él no es como parte de la iglesia, que por cualquier error dejan de hablarle a un hermano. Él es diferente. Cuando David se decide a confesar su pecado, inmediatamente, ¿qué aparece a favor de David? ¿Qué aparece? El perdón de Dios. ¿Cuántos hoy necesitamos el perdón de Dios? Mis hermanos, somos tan pecadores, que en momentos llegamos a ser tan parecidos a los hipócritas y fariseos. Vemos el pecado de todo el mundo, pero no nuestro propio pecado. Vemos el pecado de todo el mundo, pero no vemos nuestro propio pecado. En una oración David, el mismo David que aprendió la lección, ¿qué le pide en medio de la oración? ¿Qué le pide al Espíritu Santo? Que mire en él si hay que camino de perdición. Qué fácil es mirar el pecado de otro, pero creo que es una mañana especial para decirle al Espíritu Santo: muéstrame si en mí hay caminos de perdición. Es tan tremendo, mis hermanos. La Biblia muestra por allá en Isaías 38, Ezequías enferma de muerte. Aparece el profeta Isaías, hijo de Amós. Aparece enviado por el mismo Dios. ¿Cuáles son las palabras de Isaías? Ezequías, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. ¿Qué creen ustedes que había en Ezequías? Ezequías también era un hombre como usted y como yo, pero estaba ¿qué? Su casa desordenada. Quizás hoy la casa espiritual está desordenada. La casa somos tú y yo, donde habita el Espíritu Santo. Pero sabes que de una manera descarada Ezequías declaró: yo he sido un hombre de íntegro corazón delante de ti. ¿Por qué creen ustedes que Dios había enviado al profeta? Porque no estaba andando conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios, que es un Dios maravilloso, pero que hay en el corazón de Ezequías. Ezequías cambia de pensamiento desde lo más profundo del corazón. Siente dolor. Dice la Biblia que voltea su rostro a la pared, llora delante del Señor, y le son añadidos 15 años. ¿Cuántos creen que tenemos a un Dios bueno, misericordioso, a un Dios que perdona? Hermano, esta es la oportunidad para pedirle perdón a aquel Dios al cual le hemos fallado de miles maneras. No encubras más tu pecado.
Deja de mirar el de otros y miremos nuestro propio pecado. Miremos nuestro propio pecado. David reconoció que así como en el pueblo había pecado, él también estaba lleno de pecado, y que por no confesarlo se estaba secando como una flor marchita. ¿Usted qué quiere ser? Ese árbol con hojas verdes junto a corrientes de agua que tipifican al Espíritu Santo, ¿o usted quiere ser como las ramas que tiene Joel en el balcón? Ese árbol que da frutos, que sigue diciendo la palabra. Verso 6. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. ¿Ustedes qué creen? Mirando el verso 6, David ahí ya se siente perdonado, ¿sí o no? David entiende quién es Dios. Hay gente que le han hecho pensar que Dios es un Dios muy malo, que Dios es un Dios que simplemente castiga. Oh, hay hermanitos que usted va y les pide un consejo, lo mandan para el infierno, directamente al infierno. Nunca se empeñan en mostrarte este Dios tan maravilloso que perdona pecados, que es amor. Usted se ha topado con hermanos que directamente lo envían al infierno. Yo me he encontrado con ellos. Yo me he encontrado con pastores que perpetuamente castigan a la gente por un pecado. Él es un Dios de oportunidades, y David entendió. Y en David hay una expresión llena de amor, porque él está diciendo: por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. David, aparte de sentirse perdonado, se da cuenta qué clase de Dios es Él. ¿Cuántos creen que aparte de que es un Dios que perdona, a Él podemos acudir en medio de la angustia, en medio de la dificultad? Yo creo que David en ese momento pensaría: lo que yo me estaba perdiendo por dejarme acusar de Satanás, por no confesar mi pecado. Yo hoy te digo, no sabes de lo que te estás perdiendo por no confesar tu pecado. No sabes. A David en ese momento se le abren los cielos. A David en ese momento le cambia la vida. ¿Cuántos queremos ser llevados a otros niveles? David estaba expuesto a una sola cosa después de arrepentirse: a ver la gloria de Jehová, a ver la gloria del Padre. ¿Usted quiere ver la gloria del Padre? Yo quiero ver la gloria del Padre, pero tengo que vivir conforme a su palabra. Tengo que hacer su voluntad en la tierra. ¿Sabéis por qué las masas abundan hoy día en algunos lugares? Todo el culto es, y Dios me dice: César, para ti viene carro, casa, beca. Estoy convencido que Dios sí tiene todo eso, pero ¿a cambio de qué? Pero a la gente no se le habla de la otra parte. A la gente
gente no le están hablando de obedecer. Por eso la gente vive de cualquier manera, sirve de cualquier manera. ¿Sabe en qué se convirtieron los cultos? Charlas motivacionales. Y a nosotros nos llamaron primero a vivir la palabra del reino y a predicar la palabra del reino. A eso nos llamaron. Ya estamos armando el ajedrez de este año. Y acá habrá un ministerio de predicadores. Pero adelanto, los devocionales no se seguirán mandando a guiados. Los devocionales serán para toda la congregación. Pero tiene que predicar gente que viva conforme a la palabra, que trace bien la palabra, que viva en obediencia y le hable al cuerpo de Cristo de obediencia. No podemos dejarnos contagiar como congregación de aquella atmósfera, aquella nube que se está moviendo, donde me perdona la expresión, se predica chatarra. Por eso vemos gente en pos de eso. Al que le gusta desobedecer, le gusta emocionarse con eso. Pero al que le gusta obedecer, escuche bien, lo persigue pero una nube de gloria. Lo persigue una nube de poder. ¿Qué quiere usted? ¿Que acá lo pongamos a vivir bajo emociones o que vivamos por la palabra del Señor? ¿Qué quieren ustedes? Hay que vivir por la palabra. Vivir por la palabra. ¿Sabe qué sucede cuando un hombre o una mujer se arrepienten de su pecado? Estamos viendo que el pecado nos marchita, nos vuelve como una flor marchita. Pero ¿sabe qué le sucede al hombre y a la mujer arrepentido que hace conforme a la voluntad de Dios? Su vida se vuelve un río de alabanza. Se vuelve un río de alabanza. Por eso vemos en las congregaciones que hay gente que los va a partir un rayo si se descuida. Parecen témpanos de hielo, porque su misma condición espiritual no les permite adorar al Padre en espíritu y en verdad. En medio de la alabanza prefieren tomar su celular. En medio de la alabanza prefieren llegar tarde, hacer cualquier cosa diferente, porque su propia condición no les permite adorarlo. ¿Cuántos queremos ser un río de alabanza? Un río de alabanza. Que sigue diciendo la palabra. Verso 7. Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro, por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Su vida estaba llena de alegría. David estaba contento. ¿Cuántos hoy nos sentimos contentos por el Dios maravilloso que tenemos? Un Dios que perdona, restaura, libera. Un Dios que bendice. Y entonces el hombre que estaba, escuche bien, marchito como aquella flor, que no le encontraba, no le veía nada bueno, por llamarlo de esa manera, a lo del reino, en un abrir y cerrar de ojos su vida se convierte en ¿qué? En una vida llena de gozo, en una vida llena de alegría. Y David, con un cántico, festeja su liberación.
Es el mismo David el que reconoce quién lo ha hecho a favor de su vida. Yo me imagino a David recordando desde aquel momento en que está por allá cuidando ¿qué? Ovejitas, lleno de estiércol. Yo me imagino cuando David pasándole todo por la mente, aquel momento donde llega el profeta Samuel a la casa de Isaí de Belén, buscando un rey para Israel. Yo me imagino todo el proceso y saber que después de eso David es llevado a la guerra contra el archienemigo de los escuadrones de Israel, un tal Goliat. David ve la gloria de Jehová y de un momento a otro, escucha bien, resulta como una flor marchita, pero también como resultó como una flor que se marchitó cuando se arrepintió, cuando confesó su pecado. Su vida volvió a ser quizás no igual, sino mejor que el hombre de antes. Vengo a profetizar en el nombre de Jesús de Nazaret que tu vida no será la misma en el 2025, que te vas a levantar como el hombre y la mujer de la bendición, como el hombre y la mujer del Espíritu, como el hombre y la mujer que con su propia vida darán gloria a Él constantemente. Con tu propia boca lo alabarás, desde tu corazón lo alabarás, lo exaltarás a Él. Y quiero decirte que todos que lo alabamos en espíritu y en verdad, los cielos se nos abren. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta hora? ¿Cuántos podemos decir que Él es el Dios que trae libertad a nuestras vidas? Amén. Sí que me ha hablado Dios en estos días de la gente que se siente culpable. Yo me imagino, lo dijo mi hermanita Mónica, la culpa lo estaba matando, pero cuando aparece el amor de ese Dios maravilloso, David vuelve y se levanta. Dígale al que tiene a su lado, el amor del Padre nos levanta. El amor del Padre nos levanta. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Verso 8. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Amén. La versión Reina Valera, que todos la hemos leído, declara: y te enseñaré. ¿Cierto? Te enseñaré. Te haré entender y te enseñaré. Te enseñaré. O sea, el anhelo del Padre siempre es enseñarnos a usted y a mí a hacer su voluntad. David tuvo que pasar muchas cosas para poder entender. Y te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo le tocó entender a David después de su pecado? Alguien que me diga, mientras trató de encubrir su pecado, ¿cómo le tocó entender? Con mucho dolor. Su vida cada vez se desvanecía. Cada vez se desvanecía más y más. ¿Usted quiere ser levantado en esta hora? ¿O quiere que su vida se siga desvaneciendo? Quizás suene muy cruel lo que te voy a decir, pero es la realidad. Tu pecado lo único que trae es maldición. Maldición, dolor. Eso trae pecado. Pero fuimos diseñados para otra cosa. ¿Ustedes creen que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, eso era lo que Dios quería para ellos? No. Lo que hoy muchos viven no es lo que Dios quiere para ustedes. Dios tiene algo mucho mejor
que esa condición que se ha vuelto hasta paupérrima en la cual están viviendo. Por más que como seres humanos queramos maquillar tantas cosas. Recuerda la canción del pobre payaso que ríe por no llorar. Esa es la condición de un vil pecador. Tratar de impresionar al mundo cuando por dentro se está muriendo por causa de la acusación, por causa de su propio pecado que trae maldición tras maldición. Dile un abrazo para el que tiene a su lado, dígale, te llamaron a vivir bajo bendición. No le dé pena, abracelo. Dígale, te llamaron a vivir bajo bendición. Para eso vino Cristo. Si por uno entró la desobediencia, que la Biblia lo muestra en Hebreos, que muestra Adán, también por otro entró ¿qué? La obediencia, la bendición, a través de Cristo. A través de Cristo. Y dice, voy a darte buenos consejos y voy a cuidar siempre de ti. Yo le hago una pregunta. Lo que hoy estamos escuchando, solamente hoy, pongamos hoy, hermano Gregorio, ¿es un buen consejo o un mal consejo? Buen consejo. Hermano Andrés, Buen consejo. hermano César, buen consejo. Mi hermana Alejandra, el mejor consejo. Hermanita Olga, hermana Paola, Jaime, un buen consejo. Hermano Alex, hermana Gloria, hermana Joana, hermano Jorge, Lady, María, Mónica, Edison, hermana Margot, hermano Salvador. ¿Por qué despreciar el buen consejo de Dios? Si estamos reconociendo usted y yo que es un buen consejo, ¿por qué no guardarlo en el corazón y ponerlo por obra? Y está asegurando, yo le doy el buen consejo, porque sabe que ¿qué quiere hacer con nosotros? Ser esa cobertura, cuidar de cada uno de nosotros. El malvado está al descubierto. Los hijos del reino, la gente que vive en obediencia, vive bajo cobertura de Dios. Es Dios el que nos cuida. Yo me imagino a David recordando, el Señor estaba en todas conmigo, en cada una de mis batallas, en cada cosa que hacía. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios también estaba en todas tus batallas, en todo lo que hacías, y quiere volver a estar en todo lo tuyo a través de tu obediencia. Dios quiere estar en todo lo mío, porque quizás soy el más pecador de los que hay acá, porque Él me quiere cuidar, porque Él me quiere cuidar. ¿Cuántos queremos sentirnos blindados? ¿Sabe qué nos blinda a usted y a mí? No es el estar pronunciando cosas como loritos. Hay gente que pronuncia la armadura de Dios como un loro y creen que eso es un amuleto. Hay gente que pronuncia la sangre de Jesús como un amuleto. Lo que nos hará sentir a usted y a mí bien cuidados será primeramente reconocer nuestro pecado, aceptar el consejo de Dios y vivirlo. Eso hace que usted y yo estemos bien cuidados. Él quiere cuidar siempre de nosotros. Escuche la expresión del rey David, verso 9. Ya vamos terminando.
Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. No voy a contestar porque eso es muy personal. ¿Cuántos al hoy comportándose como los mulos, como los caballos, que no quieren aprender? No quieren aprender. Su consejo, su palabra es la que nos enseña cómo vivir en la tierra. Pero llegó a tal punto que David se portó como el mulo, como el caballo. Así se portó. ¿Cómo quiere seguir comportando usted en este año? Dijo mi hermana Alejandra en estos días, el año no es el que trae los cambios. Son las decisiones que tomemos usted y yo. Decisiones que tienen que ser trascendentales en la vida de cada uno de nosotros. Termino diciéndoles, no seas tú como ellos. ¿Quién de aquí quiere parecerse a un caballo o un mulo en su terquedad? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Aprendió tanto en el Señor. Jorge y Paola son testigos de algo que les dije ayer, en medio de varias. Sucedía algo y les dije, no voy a opinar nada. Le voy a permitir al Espíritu Santo que Él haga. ¿Hizo o no hizo el Espíritu Santo? El dejarnos guiar por Él. El dejar o permitir que el consejo de Él venga a nosotros para usted y yo evitar los problemas, para evitar tanta cosa que se convierta en pecado. El consejo de David fue, no seas tú como ellos. Eso trae consecuencias graves. Vivir como un caballo, como un mulo terco, obstinado. No es que yo conozco gente y usted les muestra la luz de la palabra, usted les muestra, se los muestra y alegan. No, eso no es así. No, eso no es así. Usted les habla, por ejemplo, de este principio. Eso no es así. Son del Antiguo Testamento. Y usted mostrándoles, incluso en el Nuevo, no, esto es del Antiguo. Entonces, si nos dan una promesa del Antiguo, entonces no la recibamos. No, pero es que uno no tiene que estar metido en una iglesia. La Biblia habla de congregarnos, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo no quiero servir, yo quiero más bien congregarme. La Biblia nos llama a usted y a mí a servir, ¿eh? Y usted les puede estar mostrando. ¿Cómo se vuelve? ¿Como el qué? Dígalo tranquila. Sí, lastimosamente. No seas tú como ellos. No quiere el Señor que nos parezcamos al bulo y al caballo, sino que seamos hombres y mujeres dirigidos por su Santo Espíritu en todo momento. David entiende y está contando a través del poema, y lo vamos a ver ya rápidamente. Segunda amenaza, ya vamos terminando. De que él en su momento se comportó como los malvados. ¿Creen ustedes que hay gente en el cuerpo de Cristo que se comporta más mal que la gente del mundo? David llegó a ese punto de comportarse más mal que la gente de afuera.
cuando él era uno de adentro. ¿Qué sigue diciendo? Vuelvo y leo el verso 9 del principio. No lea el 10 ya, por favor. Ya leo el 10. Por favor. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti los cubre con tu gran amor. Amén. ¿Cómo se había comportado David? Los que conocemos su pecado. Como un malvado más. Un malvado más que en su momento quedó sin cobertura, sin quien lo defendiera. Pero los que ven y confían en Él los cubre con su gran amor. ¿Cuántos hoy anhelamos esa cobertura? Están cubiertos constantemente con su gran amor. Debe decirle que no necesitamos de más, usted dijo. Están cubiertos con el gran amor del Señor. ¿Qué más necesita usted? A ver, hermanita Margot, ¿qué más necesita usted? Después de estar cubierta con el gran amor de Dios. Mi hermana Alejandra, ¿qué más necesita? Es todo. Así dice la Biblia cuando habla de apelativos. Él es el Shaddai. Más que suficiente. Ese es el Dios que tenemos, pero que a David en su momento se le había olvidado quién era. Su gran amor lo cubre todo, nos cubre usted y a mí. Entonces, ahora sí voy terminando. Tercera amenaza. David nos deja una recomendación a usted y a mí, a los reconciliados con el Padre. ¿Cuántos aquí podemos decir, a través de Jesús me reconcilié con el Padre? Estoy reconciliado con el Padre. Verso 11. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta, y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. A Dios no le gusta que le cante cualquiera, ni por cantarle, los de corazón sincero. A Él le gusta que le cante la gente con corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque la gente que vive de cualquier manera, ¿sabe cómo sube eso allá? Como un humo extraño. Pero Él nos da a nosotros la recomendación. Ustedes, pueblo de Dios, o sea, los que nos hemos reconciliado, que seguimos fallándole, pero vamos allá a decirle, Señor, ayúdeme porque soy pecador. Él les dijo, alábenlo y hagan fiesta. ¿Cuántos creen que nuestra vida debe ser una completa alabanza y una completa fiesta para Él? Constantemente. ¿Cuál creen ustedes que sería nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza para Él? Una vida en santidad. Eso alegra el corazón del Padre. Pero Él quiere que su vida y la mía sea una completa fiesta. Yo le hago una pregunta. Cuarta amenaza, ya voy terminando. Esa es la quinta. Pero usted o ha llegado a ver gente que se marchitó, que usted un día los conoció y los vio alineados al propósito. Pues vamos a orar por ellos. Vamos a motivarlos, a levantarlos en el nombre de Jesús. Gente que Dios puso en nuestro camino. Que como dicen por ahí, porque nosotros no nos ganamos a nadie, que usted se los ganó para Cristo. El Espíritu Santo a través de usted se lo ganó para Cristo. Nosotros no. Que yo me gané a este, al otro, nosotros no ganamos a nadie. Nos salimos ganando, es un problema por vanagloriosos. Pero Dios que lo usó a usted, que me usó a mí, para el rescate de esa persona y la viste caminar, lo vimos caminar.
Hay que ayudar a que ellos se levanten. Así como un día tú y yo también nos levantamos. ¿O quién de los que estamos aquí no hemos pecado en medio de este caminar? Sí que he pecado. Sí que he pecado delante del Señor. Pero allá he tenido que ir y me he encontrado con unos brazos llenos de amor, de misericordia, brazos que vuelven y me introducen en el propósito. Si ese es tu caso, permítele a esos brazos de amor que hoy te cubran. Que hoy seas levantado por el poder del Espíritu Santo. Y que no solamente el 2025, sino que lo que queda por delante lo vivamos para nuestro Señor Jesús. Lo vivamos solamente para Él. En obediencia, en santidad, en servicio a Él. Porque Él fue el que nos hizo libres. Él fue el que nos rescató de una vida totalmente llena de pecado. ¿Por qué querer volver allá? Gálatas 5:1 habla de la libertad en Cristo. Y a esa misma iglesia, Pablo le preguntó: vosotros caminabais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gálatas 5:7. Haya sido lo que haya sido hoy, hay que volver a los brazos del Padre. No hay de otra, mis hermanos, es la mejor opción. Colócate sobre tus pies, iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?